Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 12ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Decía Leibniz que el dueño de la educación es el dueño del mundo. Todo sistema educativo sano debería esforzarse por hacer dueños de la educación a sus destinatarios, que serán quienes mañana tengan la responsabilidad de guiar el mundo, y con ellos a los padres, que velan porque lleguen a tenerla. Pero es achaque del poder establecido usurpar ese papel, erigiéndose en dueño de la educación, precisamente porque sabe que al arrebatar el control sobre la educación se asegura el control sobre el mundo. La fractura de la educación nace cuando el poder establecido, en su afán por adueñarse del mundo, viola el derecho que asiste a los padres para elegir la educación que desean para sus hijos. El Estado no está hecho para ser pedagogo, sino para garantizar, asistir y estimular la pedagogía. Cuando en su pretensión monopolizadora aspira a convertirse en dueño de la educación, ya ha caído en la tentación totalitaria. La enseñanza es un hueso roto y todas las cataplasmas que se le apliquen serán inútiles mientras ese hueso roto no se ponga en su sitio, se entablille y se haga soldar en calma, mientras el derecho natural de los padres a educar a sus hijos, menospreciado por el Estado en su pretensión monopolizadora, no sea restablecido. La única reforma educativa posible es la que plantee una auténtica conversión del sistema educativo. Los griegos a la conversión la llamaban metanoia, que significa cambio de mente. Y una verdadera metanoia no puede conformarse con meros cambios ornamentales, exige ahondar en las raíces del problema. Una reforma educativa que se limitara a ampliar o disminuir el horario lectivo de tal o cual asignatura, a rebajar o elevar la edad de la enseñanza obligatoria o a proponer que se repita curso con tal o cual número de suspensos, no solucionaría el verdadero problema. El mal seguiría alimentando las raíces del sistema educativo y cuando el mal no se combate, termina enquistándose. Pero una conversión desde las raíces no es posible si antes no hay penitencia. Y la penitencia consiste en reconocer los yerros cometidos, para lo que hace falta en primer lugar identificarlos y asumir su autoría. Y en segundo lugar, renegar de ellos mediante un propósito de enmienda. Y reconocer y asumir los yerros cometidos por acción o por omisión significa renegar de la utilización de la enseñanza como vía de adoctrinamiento e infiltración ideológica. Significa que las diversas administraciones renuncien a su pretensión monopolizadora sobre la educación. La izquierda ya ha dejado claro en multitud de ocasiones que no piensa dimitir de esa pretensión monopolizadora, cuyo propósito no es otro que convertir a las nuevas generaciones de españoles en lacayos de la ideología gubernativa encumbrada a la categoría de religión monstruosa. Y es que la izquierda ha aprendido que el modo más efectivo de promover la ingeniería social que anhela no consiste en actuar desde una esfera política exterior, como hacían los regímenes totalitarios de antaño, sino a través del indoctrinamiento cultural. Esto es, modelando a su gusto y conveniencia la esfera interior del individuo, su alma o su conciencia, o como queramos llamarla, de manera que lo que es imposición ya no se perciba como tal por el individuo, que se adhiere como un gustoso lacayo a ese indoctrinamiento cultural. Así, modelando a gusto la esfera interior del individuo, la izquierda ha logrado transformar la sociedad y desde luego no está dispuesta a renunciar a tamaño logro. ¿Y qué ha hecho la derecha, entre tanto? Pues hasta la fecha, la derecha se ha limitado a desempeñar un papel de comparsa, conservando los avances educativos de la izquierda. Y así, mientras la izquierda se ha ocupado de arbitrar nuevas leyes que conculcan de forma cada vez más agresiva el derecho de los padres a educar a sus hijos, la derecha ha desempeñado con eficacia el cargo subalterno de conservar las leyes promovidas por la izquierda, de tal modo que luego la izquierda pueda pegar otro acelerón agresivo sin que se perciba como tal cada vez que vuelve al poder. Mientras esta dinámica perversa no se rompa, los males que afligen a nuestro sistema educativo no harán sino agravarse.
El igualitarismo ramplón seguirá campando por doquier. Crecerán los índices de fracaso escolar. El sentido de la autoridad necesario en toda transmisión cultural seguirá abolido. Y nuestras escuelas seguirán siendo centros de adoctrinamiento en la ideología oficial, en donde los padres ni siquiera podrán elegir el idioma en que sus hijos van a ser adoctrinados. Remediarlo ahora no es fácil. No se echa vino nuevo en odres viejos así como así. Se trata nada menos que de cambiar de mente, de empezar a decir la verdad y a pensar profundamente la verdad. Pero no se puede hallar la verdad sin pena. Y la penosa verdad es que cuando se habla del fracaso de nuestro sistema educativo, se suele soslayar un hecho gigantesco que torna vacuos y miopes todos los propósitos de enmienda, o todavía peor, cínicos, pues todo intento de combatir una enfermedad sin atreverse a diagnosticarla en su origen es como pretender atajar una inundación con un gran despliegue de activismo sin cerrar primero el grifo que la ha causado. Ese hecho gigantesco es la disolución de la institución familiar, de la cual la escuela es su apéndice natural. Y faltando la familia, es natural que la escuela se convierta en un árbol sin raíces, al que no le resta otro destino sino amustiarse y fenecer, o bien convertirse, como ocurre en esta fase de la historia, en un artefacto al servicio del Estado leviatán. Para ayudarnos a encontrar hoy esa verdad, contaremos, como siempre, con unos invitados de excepción. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches a todos ustedes. La película que vamos a ver a continuación es El Club de los Poetas Muertos, estrenada en 1989 y dirigida por el australiano Peter Weir. La firma de Weir ha aparecido ligada en su etapa americana a títulos de gran éxito en taquilla como Matrimonio de Conveniencia, Sin miedo a la vida, El show de Truman o Master and Commander. Pero no debemos olvidar que previamente Weir, en su etapa australiana, demostró ser un director mucho más innovador y auténtico con films como Gallipoli, que consagraría definitivamente a Mel Gibson, o como la inquietante y simbólica Picnic en Hanging Rock, una de mis películas predilectas. El Club de los Poetas Muertos recibió un Oscar de la Academia al Mejor Guión, que fue escrito por Tom Schulman, guionista también de títulos como Cariño, He encogido a los niños o Los últimos días del Edén. Maurice Jarre, padre del francés Jean-Michel Jarre, fue sabiamente elegido para componer la banda sonora de la cinta. Jarre era desde luego un valor seguro. Había triunfado ya musicalizando Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, El hombre que pudo reinar, Único testigo o Gorilas en la niebla. Y lo seguiría haciendo con Ghost, Un paseo por las nubes o Soñé con África. El reparto está encabezado por el histriónico Robin Williams en el papel de John Keating, exalumno y profesor de literatura del prestigioso Colegio de Welton. Entre el alumnado destaca la presencia de un jovencísimo Robert Sean Leonard, a quienes ustedes identificarán con el Dr. Wilson de la serie House, que aquí interpreta a un intrépido aspirante actor que comparte cuarto y confidencias con Ethan Hawke, uno de los actores cuya trayectoria más interesa al director de nuestro programa, en el papel del timidísimo Todd Anderson. La realidad es que muy pocas películas han tenido tanta repercusión y buena acogida entre la gente joven y entre los educadores como El Club de los Poetas Muertos. Pero dados los tiempos que corren, entenderán fácilmente por qué. Tradición, honor, disciplina y grandeza, pilares del Colegio Welton, intentarán ser sustituidos por el amor a una libertad desnortada como pauta pedagógica. El Club de los Poetas Muertos postula un modelo de educación, por desgracia hoy hegemónico, que consagra la abolición de toda autoridad, que en la película nos es presentada como impositiva, rutinaria, despótica, castrante y arbitraria, y la creencia absurda de que los alumnos pueden erigirse en maestros de sí mismos y guiarse por sus impresiones caprichosas y contingentes, o en el mejor de los casos por un batiburrillo de autoridades divergentes para que elijan las que mejor se adecuen a su temperamento o carácter, condenando de este modo al alumno a la dispersión y a la banalidad, al emotivismo y a la más completa desorientación. Y esto es exactamente lo que el Club de los Poetas Muertos propone muy sibilinamente. Les invito a acompañarme en el desenmascaramiento de las tesis lanzadas en esta habilidosa película. Después de la publicidad,
les presentaré a los invitados que nos acompañarán esta noche. Bueno, y vamos a ver el Club de los Poetas Muertos, como les decía, con un cuarteto excepcional. Antes les quisiera recomendar un libro. Todas las noches, siempre que me acuerde y siempre que considere que hay un libro especialmente reseñable, me gustaría mucho recomendarles. En esta ocasión les recomiendo el libro que tengo entre las manos, que se titula El Apocalipsis de San Juan. Este es un comentario al libro del Apocalipsis, escrito por un escritor argentino, del cual ya les he hablado aquí en alguna otra ocasión, el gran Leonardo Castellani. Además, he tenido el gusto de probar este libro, que es simple y llanamente portentoso, ¿eh? Es un comentario, una exégesis, una interpretación del Apocalipsis, que siempre nos han dicho que es un libro enigmático, que es un libro incomprensible, lo cual no deja de ser una solemne tontería, porque es el libro de la revelación, con lo cual tiene que ser un libro que, a poco que entendamos sus claves, es un libro bastante comprensible. Pues bien, Leonardo Castellani, en este libro prodigioso, extraordinario, hace una interpretación lúcida y única, verdaderamente única, sobre el Apocalipsis. Una lectura además muy recomendada para estas fechas de Adviento. Y además yo se lo voy a regalar ahora a uno de nuestros 4 invitados, que seguramente sabrá sacar provecho de él en sus predicaciones. Nuestros invitados son 4, como todas las noches, y paso a presentárselos. En primer lugar, José Manuel Otero Novas, abogado del Estado con último destino en el Tribunal Supremo, abogado de empresas y exministro de la Presidencia y luego de Educación en el Ejecutivo de Adolfo Suárez. Diputado en el Congreso en varias legislaturas, hoy se halla al margen de la política activa. Amén de multitud de publicaciones profesionales, es autor de libros de ensayo o pensamiento sobre temas político-sociales como Nuestra democracia puede morir, Defensa de la nación española o el más reciente, El retorno de los Césares. A mi izquierda tengo a José Luis Almarza, sacerdote. Ha sido profesor de Hecho Religioso en la Universidad Complutense y subdelegado de Pastoral Universitaria en el campus de Madrid. Durante 9 años fue capellán del Colegio Mayor San Pablo y coordinador del Cineclub de la Universidad San Pablo CEU. Actualmente desempeña su labor pastoral en la parroquia San Pablo de la Cruz y es responsable del área de enseñanza religiosa católica escolar en la Universidad Autónoma de Madrid. José Luis, querido amigo, es un placer estar otra vez a tu lado. Durante 3 años, José Luis y yo compartimos plató en el programa Más Cine, por favor, de Popular Televisión, y hoy es un gusto tenerte en este Lágrimas en la Lluvia. Y naturalmente tú vas a ser el beneficiario de este regalo. Este es uno de los grandes maestros que he conocido en el último año. Sí. Que además tengo el placer de habértelo descubierto yo. Es verdad. Y sé que lo aprecias mucho, extraordinariamente. Lo aprecio mucho. Y pienso que esta puede ser muy buena lectura para estos domingos de Adviento. También tenemos con nosotros a Juan Antonio Perteguer, ingeniero de caminos y doctorando en filosofía, educador desde hace 24 años, ha promovido 39 centros educativos, habiendo dirigido 7 centros. En la actualidad es asesor académico del CEU y director del Colegio CEU San Pablo San Chinarro. Muchas gracias también y muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por tu presencia hoy aquí. Y por último, Andrés Amorós, a quien ya tuvimos aquí hace algunas semanas en nuestro programa sobre la fiesta nacional, sobre los toros. Andrés Amorós es historiador de la literatura, crítico teatral y taurino, catedrático de literatura española en la Universidad Complutense de Madrid. En los inicios de su carrera, además, fue catedrático de instituto. Durante años, y eso es lo más importante para este programa. Durante años, sí, por lo menos 10 o 12 años. Pues sí nos podrá hablar de toda su experiencia. Tiene casi todos los grandes premios. Bueno. Premio Nacional de la Crítica, Premio Fansterrat de la Real Academia Española, Premio José María de Cossío, pero Premio hoy hablamos, Nacional. No, y también, si quieres, que sé muchísimo de fútbol, pero hoy hablamos de educación. Bueno, pero hay que
Hay que hacer una pequeña presentación. Ha dirigido la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Instituto de Artes Escénicas y de la Música. Entre su ingente obra literaria, que abarca casi todos los géneros, podemos destacar El juego de las parejas o La nueva vida, de Alfonso Quesada, entre sus novelas, Luces de candilejas, Momentos mágicos de la literatura, Escritores ante la fiesta o Lenguaje taurino y sociedad. En la actualidad es crítico taurino del diario ABC. Andrés, muchísimas gracias. No, pero hoy hablamos de enseñanza. Efectivamente, hoy hablamos de enseñanza y antes de nada me gustaría que me hicieseis una pequeña valoración sobre la película que vamos a ver. Yo he alertado a nuestros espectadores que es una gran película, una película sumamente entretenida, una película que sabe enganchar al espectador, que sabe llevarlo, que sabe emocionarlo, pero también es una película que desliza muy sibilinamente algunas ideas, yo me atrevería a decir que perniciosas, ¿no? Claro, el cine es un instrumento de propaganda, ¿no? Ahí tenemos a Eisenstein o a Leni Riefenstahl, ¿no? Como ejemplos más señores, y esta es una película que tiene algo de cine de propaganda, ¿no? Está haciendo propaganda de una determinada manera de entender la educación. No sé si tú lo ves así, Andrés. Bueno, sí, es que mira, yo pienso que es una película muy bien hecha, que es una película norteamericana donde todo funciona bien, y el guión, y la música, y todo. Ahora, a mí me parece una película que vale la pena ver, pero ver críticamente, como tú has dicho. A mí me parece, primero, efectista, absolutamente efectista y falsa. La escena final, por ejemplo, no es creíble, no quiero destripársela, pero un profesor que está en esas circunstancias no le dejan hacer lo que ahí pasa, eso es evidente. Aparte de eso, está hinchada de música de una manera excesiva. Pero yendo al fondo, que es lo que importa, esta película nos sitúa, si no me equivoco, en Vermont, que es la zona de la costa este, bueno, la Ivy League, los grandes colegios norteamericanos. Bueno, y ahí es tan sectaria, perdón por decirlo así, que todos los profesores son gente desagradable, autoritaria, antipática, los padres son horrorosos, una gente que conduce a sus hijos a lo peor, no voy a decir a qué, y solo hay uno que es simpático, que es el maravilloso profesor que llega ahí diciendo que hagan lo que les dé la gana, y diciendo pues una serie, perdón, de tonterías junto a otras cosas pues muy notables. Solo les llamo la atención sobre una cosa concretando. En ese colegio, muy en la línea inglesa, pues tenían unos lemas que eran tradición, honor, disciplina y grandeza. Hombre, esto se puede discutir, pero tampoco hay por qué discutirlo. La tradición está muy bien y el honor está estupendo y la disciplina es necesaria y la grandeza, pues todos debemos aspirar a ella. Y propone sustituirlo por lo siguiente. En vez de tradición, travesura. Bueno, pues bien, los chiquillos, pues eso les divierte, es una tontería, pero bueno. Pero como si no se pudiera ser tradicional y travieso. Claro, por supuesto. En vez de honor, humor. Hombre, hay que tener honor y tener humor. Pero ahora viene lo gordo. En vez de disciplina, decadencia. Hombre, por Dios, ¿cómo se puede predicar la decadencia? ¿Tú te acuerdas, Manuel Machado? Yo, poeta decadente español del siglo XX que he cantado las golfas y el aguardiente. Eso no es un ideal para gente joven, de ninguna manera, en absoluto. Y sobre todo esta cosa, en vez de grandeza, pereza. Hombre, ¿cómo se puede predicar la pereza a los estudiantes? Decía Larra, la pereza, la gran causa oculta de todos nuestros males. Y sobre todo un profesor que quiere ser simpático y maravilloso y que lo que hace es subirse encima de la mesa y decir a los chicos que se suban encima de la mesa, pues es un perfecto imbécil, por no decir cosas peores. Me temo que decadencia y pereza sí son... Pues claro. Sí son lemas. Pero es que es ir por el mal camino. Hoy predican muchos. Pero ese es el mal camino. Muchísimas gracias, Andrés, por estas palabras. José Luis, seguramente que tú también participas de esta línea que abre aquí. Además de subirse a la mesa, arrancar una hoja de un libro encuadernado con pasta dura, ¿no? No, yo lo primero que diría es que es una película que no ha envejecido con el tiempo. Yo recuerdo películas que vi en los años 80, 90 que he vuelto a revisitar y han perdido con el tiempo. Para mí esta película no ha perdido con el tiempo y me pregunto ¿por qué? Porque, primero, ella plantea un desafío, un enorme desafío que tiene que ver con nosotros hoy. Hace aportaciones, algunas positivas, muy bien escrita y muy bien dirigida. De tal manera que a nivel artístico despliega en un crescendo dramático hasta una tragedia el drama y la tragedia que vivimos hoy.
los resultados de nuestras universidades en comparación con otras, de nuestro sistema educativo, la obsesión por hacer un examen a no sé qué de mitad del itinerario de secundaria, que se puede falsear de 1000 maneras. Sí, un crescendo que lleva a tragedia y que hace que el mismo Benedicto XVI, anticipándose a todos con mucha inteligencia crítica, empezó a hablar de lo que ahora hablan casi todos, de la emergencia educativa, como la necesidad de algo que tiene que de nuevo aparecer, y emergencia en el sentido de, ojo, cuidado, que aquí podemos salir ardiendo todos. Emergencia educativa. Es una película que plantea muy bien que educar es un riesgo y el riesgo de educar. Y así vamos a ver si estos riesgos que aparecen en esta historia están bien planteados como problema y cómo se resuelven o irresuelven. Y 3, y con eso termino. Mi querido y odiado profesor Keating. Es un hombre atractivo. Creo que no es fascinante, sino deslumbrante. Y como no es fascinante, no abre los ojos. Al ser deslumbrante como los focos del plató, tienden a oscurecer la mirada. Pero despierta, aclara, confunde o ciega. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer en torno a este profesor. Y un epílogo final. Hablabas al inicio de un cuarteto excepcional. Yo creo que es un terceto excepcional y yo como invitado, pero no siento rubor de estar con vosotros por una cosa que me permite hablar de esta película en primera persona, poniéndome en juego y creo que de un modo asertivo. En mi vida he tenido 5 o 6 grandes maestros, de los cuales 2, junto con mi padre sería el tercero, pero 2 de ellos han dejado una huella y han plasmado mi vida de arriba abajo. Claro. Pues bien, estos 2 maestros, Abelardo de Armas y don Luigi Giussani, son infinitamente superiores al doctor Keating. Tienen algo de Keating, pero le rebasan y creo que podría dar razones de por qué. Seguramente que luego habrá ocasión para darlas. José Manuel Otero Novas, me decías antes que una de tus hijas ha estudiado en el colegio en el que se rodó esta película. Sí, efectivamente es un colegio del estado de Delaware. Mi hija mayor estuvo un año ahí estudiando y yo en el verano previo recibí una carta en la que me decían: mire usted manda a su hija, pero debe saber qué. Primero, este es un centro no confesional, pero sí judeocristiano, y exigimos que nuestros alumnos acrediten que al menos una vez a la semana han asistido a un acto de culto de su religión. Segundo, este es un colegio que patrocina la verdad y la honradez, y entonces le advertimos que si su hija es cogida copiando un examen o si es cogida bebiendo, en fin, incumpliendo 2 o 3 reglas que tenían básicas, será automáticamente expulsada. Bueno, aquello me gustó. Fue un planteamiento que me gustó. Eran los años 85, más o menos. Todavía no se había rodado el Club de los Poetas Todavía Muertos. no se había rodado. Contracorriente. A mí me gustó. Y cuando vi la película, aparte de que me ha parecido siempre una película muy interesante, es una película muy dinámica, muy agradable, yo vi que las primeras palabras que el director del centro pronuncia al comienzo de la película, honor, tradición, disciplina, grandeza, bueno, pues eso más o menos encajaba con el contenido de la carta que yo había recibido. No obstante lo cual, a continuación la película ya se separa absolutamente de la primera impresión que yo podía haber tenido. Y lamento mucho que me den la palabra después del cura José Luis, porque habla tan bien que necesariamente mis palabras van a quedar un poco deslucidas. Él lo ha dicho muy agudamente. Yo en la película he encontrado simplificaciones y contradicciones importantes que me parece necesario efectivamente desmontar. Simplificaciones, por ejemplo, ¿en qué? Pues cuando habla de la disciplina y de la autoridad, pues bueno, el concepto de disciplina lo asocia a un director ya con cara desagradable, con gesto desagradable,
y a un padre de familia absolutamente estúpido. Odiosos todos. Un padre todos. de familia, sí. Luego se prepara el enemigo para derrotarlo. Bueno, claro. Es una victoria fallida, falsa y pírrica. Pero ese es el sectarismo, claro. Claro. Los malos y el La único bueno. caracterización burda, ¿no? Propia de muchas Sí, películas. pero es un padre de tesis, familia ¿no? que decide las actividades extraescolares de su hijo en el centro sin hablar con su hijo. Bueno. Lo cual, o sea, Es poco eso- verosímil, por otra parte. Yo Claro, no conozco a ningún claro. padre que porque su hijo colabore en una revista Bueno, literaria o participe en un grupo de teatro monte en cólera. O sea, me parece una cosa demencial, claro, en ese intento de El caracterizar problema hoy es si el padre decide algo. burdamente. ¿no? Pero perdona una cosa. termina, que tengo que pasar la Sí, palabra. Sí, a- si a ti te hubieran dicho que le iban a enseñar decadencia y pereza, hubieras mandado a tu hija ahí. No, naturalmente. Naturalmente. Pues ya está. Otro concepto, el concepto de tradición. El concepto de tradición dice: no sigan las tradiciones, seguid lo que os diga vuestra razón, o algo así parecido. Se dice, bueno, como si la tradición estuviera reñido con la razón. Bueno, la tradición es algo que se tiene, que se valora mientras no se considera oportuno cambiar, pero te meten en esta dinámica. A mí la película me ha recordado la dialéctica erística de Schopenhauer, ¿no? Donde él dice cómo ganar una discusión sin tener razón. Le dice: coja usted un concepto, transfórmelo y luego impúteselo a su enemigo, con lo cual ha ganado la batalla. Pero no solamente eso, hay otras contradicciones. La contradicción, por ejemplo, de un colegio donde los chicos van perfectamente vestidos con su corbata, todos perfectamente puestos, y el profesor se lleva un jersey de mala manera. Bueno, no es creíble. El ideal del profesor diciendo que él está educando en el libre pensamiento no es verdad. No es verdad. El profesor está educando en algo que desde comienzos del siglo XX en Europa llamamos el vitalismo. Lo que te salga de dentro, tú vive, carpe diem, aprovéchate del momento, etcétera, etcétera. No es el libre pensamiento, es una filosofía perfectamente definida en la que quiere educar a los alumnos diciéndoles que deben hacer lo que libremente quieran. No es en eso en lo que les está educando. Y hasta dónde el profesor, otro tema importantísimo, hasta dónde el profesor quiere que sus alumnos lleguen en sus experimentos, en el hacer lo que quieran, hasta dónde. Esa es una gran pregunta que está contestada, bueno, como con un golpe bajo en la película, porque cuando llega un momento traumático en la película, el profesor se encara con los alumnos y les dice: es que eso no lo debías haber hecho, es que naturalmente hay momentos para el valor y momentos para la prudencia. Y punto. ¿Y de la cuál es? prudencia hasta ese momento no les había Hasta hablado, ese solo del momento valor. nada. Pero además, ¿cuál es el momento del valor y cuál es el momento de la prudencia y hasta dónde? Ah, eso se lo calla. Sí. Con lo cual, bueno, te ha estafado. Bueno, Ha podríamos estado- seguir, pero no Te quiero. agradezco esta introducción y ya por último tienes la palabra. ¿Qué te parece la película? A mí muy interesante, además sabiendo que en nuestros colegios de hoy día de España, yo creo que en mucha parte del mundo, se sigue utilizando como una película de cineforum para los alumnos. Otro tema es hasta qué medida llegamos a profundizar en lo que está presentando la película. Yo distinguiría dos planos. Hay un plano de fondo, que hay una filosofía liberal americana clásica que aparece muy claramente en toda la película. Vamos, no tan claramente, pero que aparece en el fondo de la película. Y un romanticismo, unas ideas románticas. Hablaba antes Andrés de Larra, pero realmente aparece. La música elegida es de los románticos, es Beethoven, etcétera. Hay un romanticismo, los sentimientos, la propia déjate llevar por los sentimientos, el suicidio como una posibilidad dentro de tus sentimientos personales, el olvido del otro como el otro, sino el sentimiento particular de cada uno, sé tú mismo con independencia del otro. Y hay un fondo, creo que fuerte, de una filosofía liberal y un romanticismo ahí mezclado. Y yo animaría a los espectadores a fijarse en los detalles. Desde el principio, en el acto inaugural, el profesor antiguo que marca tal está medio dormido con la boca abierta. Hay muchos detalles que quieren transmitir de alguna manera, quieren manipular al espectador para que claramente identifique una postura, se identifique más por una postura que por otra. Y ciertamente ese padre que dicen tan opresor y demás, pero tampoco le presenta tan así, porque nos le presenta lógico. Es que yo quiero el bien de mi hijo, es que estoy buscando tal. Ciertamente no escucha al hijo, pero nos presenta siempre a los distintos actores con cierta lógica. Es ciertamente que es una lógica muy artificiosa y que responde poco a la realidad de las aulas y lo que estamos viviendo,
pero yo creo que va atrapando al espectador y le hace creer que eso puede ser hasta verosímil, ¿no? Por lo tanto, Pero tenemos que dejarlo aquí porque si no se nos hace muy tarde. Invito a todos nuestros espectadores a que vean el Club de los Poetas Muertos con esta mentalidad crítica que les han propuesto nuestros invitados. Nos vemos a la conclusión de la película. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Nos decía antes José Manuel Otero Novas que en contra de lo que pudiera parecer, el profesor Keating no es ese hombre que trata de estar en diálogo con sus alumnos, que trata de abrirles horizontes, que trata de mostrarles el mundo y de acicatear su libertad de pensamiento. No, lo que trata es de formarlos en un vitalismo desnortado, desorientado, a la postre huérfano de referentes y vacuo. Nosotros, en cambio, sí queremos que entre ustedes y este programa exista un diálogo fluido. Por eso queremos que todas las semanas nos hagan llegar todas sus impresiones y sugerencias. ¿Han llegado muchos correos esta semana, Cárcava? Pues muchísimos correos, Juan Manuel, como el de Fernando Rodríguez, castellano viejo y montañés para más señas, que nos felicita de forma muy afectuosa y simpática por el programa y propone que le dediquemos un capítulo a la División Azul, proyectando una gran película de José María Forqué, Embajadores en el Infierno, basada en el libro casi anónimo de Torcuato Luca de Tena. Genaro Tárrega te felicita, Juan Manuel, por tu versatilidad como escritor, periodista y ahora director de Lágrimas en la lluvia, en un mail, la verdad, emocionante. Echa de menos, sin embargo, que cultives la poesía y la filosofía teológica. Jaime Soler de Valencia, además de invitarnos a una paella, nos dice que nos sigue cada viernes acompañado de su madre y que le gustaría que hablásemos del ejército, de la situación actual de la juventud. Nos pide que, por favor, le enviemos unas fotos firmadas de los dos, pero... Querido Jaime, es que no tenemos. Si algún día nos las haces, te prometemos que te las enviamos. Y como dice Juan Manuel, last but not least, nuestro querido Ángel Fabregat nos envía un correo lleno de aliento en el que nos cuenta una anécdota que le haremos llegar a José Luis Berlanga, hijo del fallecido Luis García Berlanga, como nos pide. Entre palabras generosas desliza Juan Manuel la sugerencia de que hagas ejercicio porque dice que te vas pareciendo cada día más a tu admirado Chesterton. A todos ustedes, muchas gracias por apoyarnos de la manera en que lo están haciendo. Sigan enviándonos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Gracias por el piropo, querido Ángel. Pues por piropo entiendo que me compares con mi amado Chesterton. Pero permíteme que desoiga tu sugerencia. Ser gordo tiene muchas ventajas materiales y espirituales. En invierno, los michelines abrigan una barbaridad. Y en verano nos impiden hacer el ridículo por la calle enseñando chicha. Además, la gordura dulcifica el carácter. Está comprobado que los gordos somos menos intransigentes con las debilidades ajenas, que amamos con más abnegación y entusiasmo, que somos menos propensos a la cólera y que nos tomamos a chirigota esos pequeños contratiempos que tanto desazonan a los flacos. Los grandes villanos de las tragedias shakespearianas, Iago, Shylock, Lady Macbeth, son siempre interpretados por flacos de solemnidad. En cambio, el papel de gracioso de las comedias se reserva a un actor gordito que se acaricia con placidez la barriga. La barriga, querido Ángel, es al gordo lo que la melena a Sansón. El gordo que reniega de su barriga se amustia y consume de melancolía. Pero los gordos somos gentes de honor y como gordo y hombre de honor que soy, prometo que dedicaremos programas al ejército, a la juventud y hasta a la División Azul. Pero poco a poco, que no se ganó Zamora en una hora. De momento, hoy estamos aquí reunidos para hablar de educación. Con 4 flacos, por cierto. Pero bueno, ya estoy yo para compensar. Y yo creo que deberíamos empezar, queridos amigos, por establecer qué es eso de educar. Educar es esto que nos ha dicho el profesor Keating en el Club de los Poetas Muertos, dejarnos llevar por el impulso, dejarnos llevar por la preferencia. ¿Qué es educar? A ver, ¿quién quiere abrir fuego? Me animo, venga. Venga, adelante.
Una frase que me ha dicho en la película que hemos visto, según el profesor Keating: no quiero artistas, quiero librepensadores. O es que el fin de la educación no es aprender a pensar por uno mismo. Realmente hay algo de verdad, como en toda la película, y algo de mentira, y algo de falacia. Educar es mucho más. Educar es, en mi modo de ver, ayudar a descubrir en cada niño, en cada niña, en un lenguaje evangélico, qué talentos Dios le ha puesto dentro. Ayudarle a desarrollarlos al máximo y a sacarlos en favor, sobre todo, de los demás. Educar es ayudar a un niño a ser feliz haciendo felices a los demás. Que es mucho más alto ese enfoque que el que estamos viendo en esta película. Un enfoque que es una especie de libertad por libertad, de libertad del hacer, del sentimiento, de un mero vitalismo que no conduce sin finalidad ninguna, sin una causa final que nos lleve a dar un sentido a esa educación. Además, si me permites, por el tema, la palabra libertad, claro, que es la palabra mejor vista en nuestra época. La libertad es un movimiento. La libertad tiene que tener un punto de partida y tiene que tener una dirección. Eso es fundamental. Claro, porque si no, no es tal libertad. O sea, si no hay un punto de partida, partes desde el vacío. Con lo cual, eso no es libertad, ¿no? Y si no tiene una dirección, un hacia dónde, que es lo que define todo movimiento, pues tampoco es libertad. Es divagar. Claro, es el entregarnos al vagabundaje, ¿no? Claro, para formar personas con auténtica libertad de juicio, con libertad de criterio, con capacidad para enjuiciar libremente la realidad, primero tienes que dotarlas de una munición. Pues claro. Tienes que dotarlas de una munición y luego tienes que orientarlas. Y una vez que las has dotado de una munición, les has dado una base y les has dado una dirección, naturalmente, oye, ellos van a volar libres, ¿no? Pero es que lo otro no es libertad, lo otro es condenar a la confusión, creo yo, ¿no? Perdona, José Luis. En este inicio de conversación, definir, ¿no?, para no divagar, pero después de haber visto la película, definir qué sea la educación, te da un poco de respeto, no sea que de nuevo Keating nos arranque la hoja, ¿no? Porque hay algo de verdad, hay algo de verdad. Que hay muchos Keatings. O sea, como proceso vital y dinámico no lo podemos congelar, no lo podemos, pero sí nos podemos acercar de una manera precisa. Y un primer acercamiento es: sí sé lo que no es educación, porque sí sé lo que es instrucción, sí sé lo que es pertrecharme para el futuro, sí sé, como en una de las películas últimas, hay 3 últimas películas o 4 que abundan en tema por la emergencia educativa. Esto es Ritmo, Cómo entrenar a tu dragón, La ola y La clase, donde los directores y guionistas indagan sobre el hecho educativo, ¿no? En Cómo entrenar a tu dragón, que parece de animación, pero tiene una profunda carga de tema educativo, lo que se nos dice es: la realidad es amenazante, pertréchate para hacerte un hueco y poderte defender. Bueno, pues eso no es educar. Educar no es pertrecharse o instruirse aprendiendo chino o árabe para tener un trabajo en el futuro. Porque educar es aprender a vivir. Educar es venir a este mundo hasta que tú aprendes a decir mío. Yo he estado 9 años en un colegio mayor, he estado 4 años en una institución de 40.000 metros cuadrados, y después de unos años podía decir es mía. Podía decir mío al conserje porque disfrutaba con él. Podía debatir con los patronos por amor al colegio. Y poder decir yo me muevo aquí con libertad porque entiendo el significado de estas cosas, entiendo por qué merece la pena estar aquí y qué finalidad tiene. Educar es introducir en la realidad para que esa realidad se haga tuya y puedas comunicarla de una manera positiva y atractiva con esperanza. Introducir, no instruir. Andrés, si quieres. Bueno, o José Manuel. Porque yo bajo luego a detalles más pequeñitos. Bueno, yo probablemente por tradición hago un planteamiento, me gusta hacer un planteamiento filosófico, político del tema de la educación. Y desde este punto de vista yo creo que la educación, o para hablar de la educación, tenemos que comenzar contestando a 3 preguntas. Una, si existe la verdad. En una concepción cristiana de la vida, indudablemente sí. Segundo, si el error en sí mismo tiene derechos. Yo contesto que no. Tercera pregunta, si la persona que yerra tiene que ser respetada. Y creo que la contestación cristiana es claramente que sí, porque si no el hombre no sería libre. Dicho ello, hay que precisar
que más o menos la primera mitad del siglo XX... Pero diciéndole siempre que ha errado. O sea, la persona que comete el error tiene que ser respetada, pero Sí. ese respeto no debe incluir el hacer como que su hierro no existe. Pero él tiene el derecho a errar. Sí, naturalmente. Es el problema de la Y libertad. a propagar su error. Y a propagar su error, porque eso es la libertad. Y Dios te ha hecho libre y solo te salvas porque tienes mérito, y solo tienes mérito si eres libre. O sea, yo creo que esto es fundamental en el mensaje cristiano. Pero digo que en la primera mitad del siglo XX... Esta reflexión no es política, es prepolítica, es filosófico-prepolítica. Es filosófico-política. Prepolítica. Eso, bien, prepolítica. Pero en la primera mitad del siglo XX casi todo el mundo en Occidente cree en la verdad, cree en su verdad, naturalmente unos una verdad acertada y otros una verdad equivocada, pero todos creen que la verdad existe y casi todos se creen en el derecho a imponer su verdad. Y por eso todos los políticos utilizan el sistema educativo para imponer su verdad. Y esto lo hace la izquierda, el centro y la derecha. Todos. Por citar el centro, ahí tenemos el discurso de Azaña en el Parlamento en octubre de 1931, donde dice: solo existe libertad de enseñanza, libertad de cátedra para enseñar la verdad. Esto lo dice Azaña. Lo llamas centro. O sea, si tú has el centro bastante escorado, ¿no? Hacia la izquierda. Bueno, digamos, ¿no? era centro-izquierda, pero bien. Era, bueno, hombre, si comparamos... Por sus obras les conoceréis. No, pero si comparas y te das cuenta de que la izquierda socialista entonces era de la dictadura del proletariado y era la que hacía la revolución de Asturias, pues Azaña naturalmente que estaba en el centro. Bueno, era un centrista Azaña puro. empezó expulsando a los jesuitas de España, ¿no? Sí, pero eso era centrismo, entonces eso era era centrismo, bueno, bien. porque los otros querían matarla y los otros querían, o sea, en aquel momento, porque el centro es un concepto puramente relativo. No, bueno, yo no, probablemente tengas razón en algunos aspectos, pero vamos, Azaña era un hombre que tenía un odio, sí. un odio a lo católico, que sí. Vamos, extremo. Que es evidente, pero eso era centrismo. Eso entonces era centrismo, porque él no mataba. Él solo odiaba y solo quería eliminar. Dejó que se matase. Eso es otro tema. Dejó que se matase mientras fue gobernante y luego dejando naturalmente otro que día ocurrieran hablamos ciertas de la cosas. tragedia de Azaña. Es otro debate, ¿no? Sí, se le atribuye frases además monstruosas, ¿no? Me gustaría... Dispárenles a la barriga, etcétera, ¿no? Eso dice... Todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano. Otro día hablaremos de Azaña. Otro día la tragedia del centrismo, es un buen tema. Es un tema interesante. A mí lo que pasa es que si nos ponemos a hablar de Azaña, podemos volver. Bien, yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, concretamente en España, en otros países un poquito antes, en España con la Constitución del 78, se quiebra con eso y se establece un sistema de libertad de enseñanza. Ya no se admite, al menos en teoría, la imposición educativa, en teoría. En la práctica, sin embargo, es diferente. En la práctica, cuando, a mí me tocó tramitar el Estatuto de Centros Escolares y la izquierda en ese momento me planteaba el pluralismo interno de los centros como fórmula educativa única. Pluralismo interno impuesto, por consiguiente no libre, algo utópico. El pluralismo interno siempre es utópico, pero pues en cualquier caso pues es una opción filosófica, es neutralismo, un teórico neutralismo, y el neutralismo es una posición filosófica exactamente igual que cualquier otra respecto de las cuales se considera equidistante. Poco después, esto el Tribunal Constitucional me dio la razón a mí y teóricamente se abandonó esa posición, pero ahora tenemos todo esto de la educación para la ciudadanía, que es otra fórmula de imposición, de indoctrinamiento, que nos decía el director del programa al comienzo, otra fórmula de indoctrinamiento. Tengo que decir que yo no quiero criticar, no quiero decir que sea la izquierda, porque la educación para la ciudadanía, la educación en la indiferencia de género, la imposición de la filosofía de indiferencia de género, que naturalmente es una posición impositiva, porque es suponiendo que sea legítima la indiferencia de género, que el Tribunal Constitucional todavía no lo declaró claramente, pero suponiendo que sea legítima dentro de nuestro sistema constitucional, es una opción más entre las posibles, no se puede imponer.
en los centros educativos. Pero eso no es de la izquierda española. Eso viene desde las comunidades europeas aprobadas, entre otros, por el Partido Popular Europeo, prácticamente por unanimidad, en diversas y reiteradas votaciones. Bueno, porque la derecha desgraciadamente lo que hace es seguidismo. Sí, pero ahí la no derecha sigue. considera que los presupuestos sobre los que el sistema, los presupuestos aceptables y que está obligada a aceptar son aquellos que sienta la izquierda. Generalmente sí es la izquierda siempre la que toma la iniciativa, porque la izquierda sí que considera que la educación es la forma de transformar la sociedad, o sea, controlando la educación, y la derecha, de forma medrosa, pusilánime, lo que hace es adherirse lacayunamente, ¿no? Sí, pero aquí, concretamente en España, el actual gobierno desarrolla algo que viene promovido, entre otros, por el Partido Popular Europeo. Con el voto de los diputados del Partido Popular, de casi todos los diputados del Partido Popular, de la casi totalidad. Claro que sí, así nos va. Forman parte del sistema, forman parte. Lo que pasa es que unos son los conductores, digamos, y otros son los pobres peones o los pobres acomplejados que tienen que pasar por las aduanas del progresismo sin que les pongan multa, ¿no? Que es lo que hace la derecha europea y con frecuencia la derecha española, ¿no? Sí, habría que preguntarse, creo que sería importante preguntarse quién mueve los hilos para que la derecha y la izquierda europea propongan esto. Ese es un tema también muy importante. Yo creo que fundamentalmente los organismos internacionales con la ONU a la cabeza. Hemos hablado en este programa de este proceso. ¿Quiénes son los organismos internacionales? O sea, ¿quién decide eso? Yo creo que sería interesante... Todas estas cosas siempre parten de la ONU a través de estas conferencias, Pekín, el Cairo, etcétera, etcétera, que claro, están totalmente controladas por los lobbies abortistas, lobbies feministas, lobbies homosexuales, etcétera, etcétera, que lo que quieren es reconfigurar la sociedad, ¿no? Bueno, en otras épocas se diría la masonería, no, hoy el mundo es masónico, entonces hablar de la masonería como organización secreta es grotesco, porque lo que postulaba la masonería en el siglo XIX hoy en día pues está a la luz y perfectamente establecido, pero son estos lobbies combativos quienes marcan totalmente el contenido ideológico de estas conferencias internacionales, que luego a su vez son las que pasan a las legislaciones nacionales. Sí, yo es que me he planteado eso en el próximo libro que voy a publicar, espero que dentro de muy poquito tiempo, trato de dar una contestación a eso. ¿Quiénes son los que promueven esto? Oye, pues aquí libro, no lo toco. Ese libro habrá que leerlo con mucho pero además como esos temas me interesan mucho, habrá que volverte a traer este programa. Perdón, Andrés. Sí, no, mira, yo como soy delgado, pues me considero liberal, pero menos benevolente que tú has estado antes con los de la tripita, ¿no? Mira, a mí este profesor, el señor Keating, me parece sencillamente... Pero solo con los de la tripita, ¿eh? Sí, no con Keating, ¿eh? Ya. A mí este profesor Keating me parece sencillamente un necio. Y voy a concretar. Empieza con un libro que yo conozco, que se llama Understanding Poetry. Bueno, ese es un libro para enseñar literatura que responde a lo que se llama el New Criticism. Pero claro, cualquier persona sensata que sepa algo de literatura sabe que valorar la literatura pues con unos criterios cuantitativos, izquierda y derecha, eso es una necedad. Entonces, si no estás de acuerdo con eso, lo que has de hacer es no usar ese libro, no arrancar una página, que es una tontería. Claro, también ahí, en ese colegio, se ha dicho siempre que el que es muy tonto es el homo unius libri. Es que ahí tienen el libro. Hombre, no tenga usted el libro como tienen en Estados Unidos, tenga usted distintos libros para entender la poesía. Y si usted quiere explicar poesía y concreto, pues lo que ha de hacer es, para empezar, partir de que la poesía es tradición, absolutamente. Si no se entera de eso, no sabe usted ni una palabra. Y el Código Virgo Rosas y el Carpe Diem es tradición y es métrica. Y también, los románticos, pues claro, y luego hay pasión y luego hay emoción, pero hay que estudiar primero. Bueno, y vamos a España concretamente. Mira, yo me acuerdo del genio, uno de nuestros genios, que es Mingote. Sacó hace años unas viñetas que se veía un señor del siglo XVIII con peluca ahí reflexionando y decía: el problema de España es un problema de educación. Y luego salía un romántico con la chistera, vestido como Larra, y decía: el problema de España es un problema de educación. Y luego uno de hoy,
El problema de España es un problema de educación. Y siempre decimos, debían ponerse de acuerdo quizá los partidos españoles para llegar a una fórmula, pues a un acuerdo educativo. Todo lo contrario. Vamos a ver, resumo concretísimamente. En mi opinión, hay una cosa que es la estupidez universal. Yo no hablo de instituciones. Hay algo que es la tontería universal. Stultorum numerum infinitus est. Y ahora la nueva pedagogía está llena de eso. Y eso llega a España con algunas peculiaridades. Vamos a ver, te pregunto una cosa. Entre clase y clase hay un periodo de tiempo en el cual no hay clase. Y en mi tiempo los niños salíamos al patio pues a pasar a hacer pipí o a jugar con la pelota de corcho. ¿Cómo se llama eso? ¿Es un receso? ¿Cómo? A ver. Recreo. No, eso es muy anticuado, perdón. Ahora se llama segmento de ocio. Ya. Hace falta ser estúpido para creer que cambiando las palabras por una cosa más pedante se arregla algo más. Bueno, en España, ¿qué pasa? Pues que dentro de esa estupidez general que ahora hay en la pedagogía universal, pues hay peculiaridades nuestras. Y la peculiaridad nuestra es muy sencilla, es que el Partido Socialista concretamente está preso de unos mitos progres que le impiden ver la realidad educativa tal como es, y que entonces no hay manera de entenderse con ellos, porque siempre que se ha hablado de lo que es la educación, que es básicamente, autoridad, por muy fea que suene esa palabra, necesaria absolutamente, porque una persona sabe más que otra y ha de tener una autoridad. Esfuerzo, exigencia, no igualdad en absoluto. Todo esto para el PSOE, bueno, por Dios, eso hay democracia, igualitarismo. Bueno, con todo eso no hay manera de solucionarlo. Pero ¿cómo se va a llegar a ningún acuerdo con una gente presa en unos prejuicios tan estúpidos? Yo cuando vi esta película y la he vuelto a ver y debatir, una película que se ha tragado el 98, 97, 99% de colegios de monjas. Se la ha tragado, cosa que es trágica. ¿Y los de curas? Y va hacia el 99,5%. Y con gran entusiasmo, se además, la han tragado con escribiendo artículos didácticos. La han promovido. Por lo tanto, ya podemos tener un sistema jurídico, legal, político que dé libertad de enseñanza. Si tenemos colegios católicos que se tragan esta película sin un discernimiento, sin un juicio propio, bueno, con eso se pone de manifiesto una cosa, que los políticos no construyen el mundo, solo lo entablillan, ¿no? Es necesario que en el colegio tengamos un sujeto que al ver esta película detecte y se haga preguntas, ¿dónde está la ambigüedad sibilina del profesor Keating? Porque esta película es como un sobre de Navidad perfectamente adornado que lleva Antrax, o como un gran paquete que lleva una bomba de relojería, precisamente porque es dialéctica, es romántica. Pero atentos, la trampa es que lo que se está enfrentando aquí, nada más y nada menos que es una tradición liberal en su vertiente pragmática, frente a una propuesta del profesor Keating que es un vitalismo que esconde, como muy bien has dicho tú, Juan Manuel, una desesperación de fondo. Porque la razón por la que invita a los chavales a vivir, los padres que quieren que el hijo esté por lo menos a la misma altura del hermano mayor, que dejó muy buen nombre. Los profesores, el padre tiene un proyecto para que su hijo sea médico, abogado, juez. Significa que los adultos ya no aman el camino de su hijo, sino que proyectan en ellos, en el fondo, sus fracasos, o se miran en ellos como narcisos. Tanto la tradición pragmática como la que plantea Keating es narcisa, porque se mira a sí misma, es autorreferencial. La alternativa en esta película es muy difícil encontrarla, porque tanto tiene razón los principios y pilares de esa tradición, como tiene razón Keating. Tiene razón Keating, porque les invita a vivir, y los chavales despierta el interés Keating como ninguno de los demás, y en eso hay una parte de verdad. Es una invitación pero a la no vida. les enseña nada No de les literatura. enseña. No. Es literatura, Claro, y no enseña les manipula. absolutamente nada. ¿Por qué? Esto es lo que yo quería dilucidar. ¿Por qué, despertando la bicha interesante, que es el ansia de vivir, les deja absolutamente solos? Porque les da una razón negativa. Cuando les coloca delante de las fotos de los antiguos alumnos
Además está muy bien nombrada la película, no puede ser mejor. El Club de los Poetas Muertos. Porque nació muerto y termina con una muerte, es una tragedia. ¿Por qué? Les dice, aprovecha el instante. Dice, porque estos chavales están criando malvas. O sea, la vida no tiene una finalidad positiva. Está encerrándoles en la finitud. Yo recuerdo que hace unos años un padre de 48 años le dijo a su hijo, cuando le dejó en el colegio mayor donde yo estaba, aprovecha los años de universidad, que luego tienes que currar. Y dije, yo creo que tu hijo se tiene que ir a casa y tú te tienes que venir aquí para ver si en 5 años te educo a ti. Este es el problema de Keating, que va de educador y es solo un nominalista sofista que manipula los sentimientos, porque en el fondo no cree en nada positivo. Solo hay educación cuando haces una propuesta positiva. Lo único que les ha dicho es, la vida es criar malvas antes o después. Adquiere tu voz propia, sí, hasta que se apague. Este es el nihilismo de fondo pero eso que está en la película. Vamos a ver, pero eso es viejísimo. El carpe diem, el aprovecha el tiempo, en tanto que de Rosa y Azucena, eso está en Garcilaso, está en Calderón, se puede citar 1000 veces. Y se puede decir, en una clase de literatura, se puede decir, Unamuno o Camus, los hombres mueren y no son felices. El único problema de verdad es que vamos a morir. Bueno, ¿y qué pasa a partir de ahí? Hombre, si eres honesto intelectualmente hay que decir, hay personas que tienen unas creencias religiosas, estas o estas otras o estas otras, hay personas que lo solucionan de otra manera. Simplemente decir, disfrutad, escribir poemas, eso es para tontos. Pero esta película yo creo que lo que plantea, por enlazar con lo que decía José Manuel Otero Novas, vamos a ver, el pluralismo educativo a lo que conduce finalmente es a que todas las hipótesis que explican la realidad tienen el mismo valor y por lo tanto todas carecen de valor. Todo vale, nada vale. Todo carece de valor. Y cuando en medio de esa selva de hipótesis, cuando a ti te dicen, oye, pues Calderón de la Barca es igual de bueno que... que darle una patada al balón oyendo la 9ª sinfonía. Hombre, o sea que todo es igual de bueno, ¿no? O sea que el escritor más detestable del mundo pues puede tener sus valores al igual que Miguel de Cervantes y que a su vez... Claro, al final, entre todo eso, al alumno ¿a qué se le condena? Se le condena a la absoluta orfandad. Porque la verdadera libertad, comentaba yo antes, es primero, hombre, te dicen, pues mira, los buenos son Quevedo, Calderón, Cervantes, y a partir de ahí, naturalmente, tú desarrollas tus... es que hay unas jerarquías inermes. Pero es que yo creo que no puede haber educación verdadera si no hay una transmisión, es decir, una tradición de aquella hipótesis o visión de la realidad que tú consideras que es la verdadera. Creo que esa es la única posibilidad de hacer una educación verdadera. No sé si estás de acuerdo con lo... Pero a la vez estoy oyéndonos y en el fondo caemos también en la trampa de la película. Estamos hablando de educación y no ha aparecido la familia por ninguna parte. Esto es muy importante hablar de esto. Hemos entrado en la trampa. En el fondo en el prólogo yo hablé muy claro. En el prólogo sí. Pero en el diálogo nos lleva la película a prescindir, porque la familia es algo elemento externo que ha depositado unos niños en un centro que realmente no le preocupa mucho a los niños más que un supuesto bien exterior, como has comentado, de una forma, una proyección, como se quiera. Pero ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el papel de la familia como realmente el sujeto de la educación? Ese pacto que debían hacer los políticos de olvidarse de la educación y dejarnos de una vez la educación en manos de las familias y de las instituciones que estamos ayudando a las familias en la educación de sus hijos. Permitidme una anécdota. Esto es fundamental, a este propósito, es interesantísima. El otro día estaba celebrando un bautismo y previo a la celebración les digo, permitidme que os diga cómo nos vamos a colocar para que disfrutéis del bautismo, para que haya un ambiente de silencio. Los hijos con los papás, porque se tienden a poner delante y es un follón. Los hijos con los papás, ya hay papás que se mosquean. Pero 2 minutos antes, los niños saltando entre los bancos, y me acerco y le digo a los padres, os he dicho que los hijos con vosotros. Y me dice una madre, es que son niños. La miro de frente y la digo, son los niños de los padres que tienen. Pues por eso mismo de que los son padres niños, que tienen. Claro. Es que este profesor Keating es un recurso muy fácil porque la tradición es desfigurada. Aquí no hay ninguna tradición con significado potente, son pragmáticos. Y el romanticismo no se enfrenta con una tradición de hombres vivos, con un significado grande,
Es un romántico que se pelea solo y así se pelearán eternamente, ¿eh? Todo. La pelea de los socialistas actuales contra determinados colegios privados, algunos de ideario católico, que lo que funciona realmente es el dinero y el poder. Retroalimentamos la dialéctica y el discurso socialista. Hay determinada dialéctica ideológica retroalimentada porque cuando viene otra parte, otro segmento político, lo que viene a decir es, en el fondo, un colegio puede ser una empresa. Bien, los padres, la carencia absoluta de adultos en esta película. Los padres han hecho una imagen sobre lo que quieren ser sus hijos. Primero, para mantener el prestigio, abogado, juez, ingeniero o médico. En el fondo, los padres les proyectan a los hijos sus propios miedos, sus propios miedos. Keating les dice, yo no tengo miedo de tu talento. En esto es mucho más arriesgado y más interesante Keating que sus padres. Tú tienes una voz propia, sácala. ¿Cuál es el error de Keating? Que hace literatura vacía, porque no les acompaña. No es un educador, es un profesorcillo, pero no es un educador. Acompáñales en el talento. El problema es que los padres han dimitido. Ese es el problema. Han dimitido. Ese es el problema de fondo y seguramente ese es el problema actual. Después de la publicidad vamos a tener ocasión de hablar de ello. No se aparten del televisor, por favor. Me ha alegrado mucho que Juan Antonio Perteguer haya sacado a colación la familia, puesto que naturalmente la escuela es la prolongación natural de la familia, ¿eh? Y puesto que no puede existir educación si los primeros educadores, que son los padres, dimiten de sus obligaciones y responsabilidades. El problema es que hoy la familia, porque se le han introducido otras prioridades que nada tienen que ver con la educación de sus hijos, está dimitiendo de esta responsabilidad primera. Y de ahí que los chavales crezcan sin el sentido de autoridad. Autoridad, que es una palabra derivada del supino del verbo augere, que significa hacer crecer. Una persona con autoridad es aquella que nos hace crecer, aquella que nos ayuda a crecer. María Cárcava nos introduce en este peliagudo y fundamental tema de la autoridad. La escuela hoy más que nunca se ha convertido en una institución generadora de malestar. Los docentes se sienten impotentes y desamparados, pues consideran que su tarea no está siendo respaldada y ya no saben cómo afrontar el creciente desinterés de unos alumnos que, formados en el igualitarismo más adocenado, llegan incluso a agredirlos verbal y físicamente. La autoridad del maestro ha dejado de ser respetada, repiten nuestros políticos. Y para restablecerla se afanan en someter las escuelas a vigilancia como si fuesen penitenciarías o incluso promulgan leyes por las que se asigna a maestros y profesores rango de autoridad. Pero la autoridad no es una prebenda o cargo que se adjudique a voluntad del poder político como se adjudican licencias urbanísticas o ministerios. La autoridad se hace presente mediante una experiencia personal. Tal experiencia de autoridad surge en el alumno cuando se encuentra con una persona cuyo ejemplo vital le suscita una inevitable adhesión. El maestro investido de autoridad no es el que percibe mediante ordenanza administrativa o nombramiento a dedo un título que así lo acredite, sino el que provoca en sus alumnos una admiración fecunda. Aquel en cuyo magisterio descubren una enseñanza que a la vez amplía sus conocimientos y enaltece su vida. Ahora bien, ¿cómo un maestro va a suscitar esa adhesión entre sus alumnos cuando estos son incapaces de distinguir qué es lo que enaltece sus vidas? Para que la experiencia de la autoridad sea posible, es necesaria una previa formación de la personalidad. Y lo cierto es que nuestra época deja la formación de la personalidad al albur del caos y la incertidumbre mediante la destrucción de los vínculos familiares. A un alumno cuya personalidad maltrecha apenas ha logrado sobrevivir a la destrucción de los vínculos familiares y al bombardeo de la propaganda mediática, ¿se le puede acaso exigir que descubra en su maestro un ejemplo vital? Mucho nos tememos que no.
Juan Antonio, no sé si estarás de acuerdo con esta introducción que nos ha hecho María Cárcava, pero evidentemente la destrucción de la familia probablemente sea la madre de todos los males, ¿no?, que hoy en día aquejan a la educación. Está muy bien enfocada, ciertamente. Creo que estaba pensando mientras la veía, ¿por qué es atractivo Keating? Porque realmente es atractivo y para nuestros jóvenes lo es. Yo esta película la he visto con alumnos y es muy atractivo la figura. Y es muy atractivo porque hay una familia detrás que ha dejado su labor educativa, y hay un profesorado, y eso también ocurre en nuestros centros hoy en día, que de alguna manera, por la presión social, por lo que sea, también ha dejado su labor educativa y se ha convertido en un mero transmisor, en el mejor de los casos, y en el caso más normal, un mero ejecutor de unos libros de texto que les preparan unas editoriales cambiantes y con unos intereses económicos. El buen profesor de hoy en día es el que explica todo el libro, y eso jamás ha podido ser un buen profesor. Si la familia hace dejación de sus funciones, si el maestro hace dejación de sus funciones, en ese sentido la película puede hacernos pensar mucho. Y este profesor Keating, que tiene el gran problema que no ofrece nada a cambio, pero sí provoca algo especial, provoca una reflexión. ¿Qué estamos haciendo en la educación? Es lamentable los padres que le regalan el escritorio al hijo, en la película, como si los padres no les interesara la felicidad del hijo. Y como si ya no fueran capaces de leer de qué está hecho el corazón de un joven. Es como si los padres, en vez de ser adultos, han envejecido. Y esto ocurre hoy, ¿eh? Y padres que aparecen ausentes, no aparecen. Y claustros de profesores envejecidos, no solo víctimas. Pero eso es inventarse el enemigo, eso es dar una lanzada a moro muerto. Pero existe, eso existe. Lo cual no significa que la propuesta pero que de Keating... todos sean así, no. Eso es un sectarismo absoluto. No es y además, parte de culpa, perdón, y de responsabilidad la tienen también las familias, los padres que dimiten de su libertad y de su autoridad, y que entonces no le dan autoridad al profesor, y que antes, yo me acuerdo en mi época, si el profesor te llamaba para algo que habías hecho malo, llamaba a tu padre, bueno, temblabas. Ahora probablemente tiembla el profesor porque el padre va a llegar y le va a montar el número. Es decir, mi niño, ¿se atreve usted? Miren, esa crisis de autoridad no tiene sentido ninguno. Miren, en una cosa que es menos importante, ya lo sé, menos importante, pero también lo es, que es Bolonia. En la universidad. Uno de los principios que tiene Bolonia, sencillísimos, y que lo dicen, es eliminar la lección magistral. Pero ¿cómo eliminar la lección magistral en la universidad? O sea, si lo mejor de la universidad que yo recuerdo, pues son algunas lecciones magistrales. No todas, porque hay siempre profesores buenos, malos, irregulares en cualquier sitio. Pero precisamente la lección magistral, querer cargársela y sustituirla porque utilicen ordenadores. ¿Sabéis que en Andalucía regalan un ordenador a cada niño y creen que con eso se resuelve todo? Bueno, esa ha sido la obsesión de los últimos años de todos nuestros políticos. Pero meter un ordenador por alumno en clase. Absoluta, pero Andrés, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Es que lecciones magistrales, nominales, se han seguido haciendo. El problema es que ha habido maestros que se han convertido en lección. Es que cada vez tenemos menos maestros. Por eso, lo cual no significa que acierte Bolonia, dice, demos prioridad al proceso de aprendizaje. No, pero usted se está defendiendo de una carencia de lecciones magistrales. No, usted está degradando el nivel. Pero porque ya no hay maestros. Decir solo una cosa y otro tema que no le hemos hablado, que no se nos pase. El desastre que es en España la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias educativas. Va a haber un bloque dedicado a eso después. José Manuel. Sí, yo quería volver al planteamiento político del tema de la educación en relación con lo que se nos ha recordado hace un poquito, que es el papel de las familias. Yo creo que la única manera de solucionar, de hacer compatibles el concepto de verdad y el concepto de libertad del que hablaba antes en el sistema educativo, es el de permitir que la sociedad pueda crear centros con carácter propio. Bueno, esto que ha sido objeto de una batalla política que a mí me correspondió llevar adelante con gran oposición, no voy a contarla, no voy a recordarla, pero bueno, esto está consagrado por el Tribunal Constitucional, pero no solo, sino que está consagrado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, creo que es el artículo 18, que es con la que empieza la actual etapa de la cultura europea y de la cultura occidental.
los padres son los principales, las personas que en primer lugar tienen derecho a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, razón por la cual el Tribunal Constitucional, en relación con mi ley de centros escolares, dijo es que no solamente pueden existir, es que el derecho fundamental a elegir tipo de educación no se produce si ustedes no montan en la sociedad libremente centros educativos con distintas orientaciones y con la posibilidad de ser perfectamente homogéneos, es decir, con una orientación determinada. Es decir, no basta consentir la libertad educativa de los padres y su creatividad social, sino potenciarla. Hay que crear los cauces que son centros educativos con determinados idearios o caracteres propios o como se le quiera llamar. Porque enriquece. Sin más límite, naturalmente, en España no es el límite, no es ni siquiera la Constitución, son solo los derechos fundamentales, los derechos y deberes fundamentales de la educación, es decir, un 10% de la educación. El único límite a la libertad de creación y de mantenimiento de centros escolares es un 10%, o es escasamente un 10% de nuestra Constitución. Bueno, y esto, hay que tenerlo en cuenta. Hay naturalmente el problema de que los centros se conviertan en centros sectarios, eso siempre es un riesgo. La libertad tiene riesgos, también hay soluciones, no voy a entrar en eso, pero cabe articular modos para evitar el sectarismo, que a mí me da miedo también. Pero en fin, me da miedo. Me da miedo también pues los excesos que hay por la libertad sexual y por todas las libertades. Pero hay que educar con unos valores. Hay que educar con unos valores y con los valores que quieran las familias. Con los valores que quieran las familias, porque eso es la manera de respetar la libertad. En cuanto al tema de la autoridad, y ya con eso concluyo, en cuanto al tema de la autoridad, yo creo que el problema que tenemos es que la nueva fase de la cultura occidental, que comienza más o menos con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que tiene las ventajas que yo acabo de reseñar, esta nueva etapa pues es una etapa hedonista, pragmática y de vida fácil, de pensamiento débil y de vida fácil. Es una etapa en la que naturalmente se han rebajado los niveles de esfuerzo, los niveles de exigencia. Hemos democratizado la enseñanza, digo democratizado entre comillas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia, pero bueno, la hemos extendido y estamos muy orgullosos. Yo estoy muy orgulloso del esfuerzo que hice para extender la enseñanza, pero el resultado es que efectivamente los mínimos niveles de cultura o de instrucción los hemos generalizado, pero los niveles de excelencia han descendido. Los niveles de excelencia, no lo digo yo, Víctor Pérez Díaz todo el en mundo España, lo dice, sí, eso es. Por ejemplo, dice que tenemos una enorme cantidad de licenciados universitarios que no han sido educados en la formulación de preguntas a sí mismos. No saben preguntarse cosas a sí mismos. Tampoco el profesor Keating en la película les educaba en eso. Pero el señor Sartori, que no es un español, va mucho más lejos que nuestro Víctor Pérez Díaz. Sartori, poniendo el ejemplo de las universidades americanas y de las universidades italianas, llega a la conclusión de que los licenciados universitarios son unos absolutos ignorantes y pone ejemplos, pero pone ejemplos con datos contrastados. Todos los profesores podemos contar. Bueno, que los licenciados en historia en las universidades americanas mayoritariamente no saben qué fue el nazismo. Pero perdóname, porque no se enseña la historia, claro, porque lo que hay es un adanismo como el de nuestro presidente, señor Rodríguez Zapatero. Has hablado de un tema muy interesante que es el conflicto, digamos, entre un centro de carácter propio que tenga la posibilidad pues de inculcar aquellos valores que sus fundadores consideren convenientes. Hombre, vamos a ver, yo creo que naturalmente tiene que haber unos límites, pero esos límites yo creo que los tiene que establecer la racionalidad ética. Es decir, el hombre, decía Aristóteles, es un animal que tiene capacidad para discernir moralmente la naturaleza de sus acciones, para definir lo que es el bien y lo que es el mal. Evidentemente en una escuela hay determinadas ideas que no se debe permitir que se propaguen, ¿no? Pero el problema de hoy, el problema de nuestro tiempo,
es que el hombre ha dimitido de la racionalidad ética. Y el problema es que la ideología gubernativa que se trata de imponer, que yo vería bien que hubiese unas ideas que se impusieran, o sea, unas reglas de juego que se impusieran, pero es que las reglas de juego que se están imponiendo, es decir, la ideología del régimen que se está imponiendo, es ya una ideología que ha dimitido de la racionalidad ética. Entonces hoy en día el poder obliga a las escuelas a que se impartan determinados contenidos que son moralmente perniciosos, que éticamente, y aunque estén disfrazados de bien, son mal. Claro, esta es la gran paradoja. Cuando el pastor se convierte en lobo, es decir, cuando el Estado, que tendría la obligación de vigilar el buen ordenamiento de la escuela, se convierte en un lobo, que a lo que va es a hincar el diente a los niños, ¿no? Aquí hay un tema algo monstruoso. Que tenía Juan Antonio Perter la palabra primero y luego... Sobre la misma línea, hemos hablado de libertad y hemos hablado de educación, y que para que haya educación se requiere que haya verdad, porque si no hay verdad hacia donde dirigir la educación es un mero adoctrinamiento, un mero amaestramiento de niños, y una verdad que tiene que acomodarse a la realidad, y una capacidad intelectual que tiene que ser capaz de discernir el bien del mal. Pues hay frases, con los valores que quiera la familia o que quiera el Estado. Yo ahí discrepo, ¿no? Los valores que correspondan con la realidad y corresponden con el bien y el mal. Si una familia del País Vasco cree que es un valor importante la lucha armada contra estos historia medio inventada, no tienen derecho a hacer eso, porque eso va contra la realidad y va contra el bien y el mal. Si una mezquita de estos o un imán de estos musulmanes empieza a transmitir unos valores en contra de la mujer, en contra de la sociedad, pues yo no creo que tenga derecho a transmitirlos, porque eso va al margen de lo que es la verdad y al margen de lo que es el bien y el mal. Si no hay un presupuesto de que existe la realidad, que el hombre es capaz de conocerla y que el hombre es capaz de actos morales y es capaz de discernir el bien del mal, es que entonces la educación se convierte en un amaestramiento, un adoctrinamiento. Solo quedarían cuerpo policial, inspectores y leyes. No habría otra cosa. Nada más. Es el positivismo de la vida. Sí, pero bueno, tú has mencionado estos dos grados que todos estamos de acuerdo, pero es que también hoy en día se nos está obligando. Hoy en día, por ejemplo, el Estado dice pues que los niños pues que tienen que probar todas las posibilidades de su cuerpo, tienen que poner a prueba todos sus orificios, estrenarlos cuanto antes mejor y pasárselo bien, descubrir su cuerpo. Claro, pero eso no responde con la realidad. Claro, pero es que eso son aberraciones que se nos venden como presupuestos educativos, ¿no? Está muy bien administrado en la película La Cueva, que también hace alusión al mito de la caverna, tomar sombras por luz y luz por sombras, porque están solos y abandonados. En la caverna no tienen ninguna autoridad, ninguna paternidad. Y además va administrando, en las 3 tomas de la caverna, va administrando cómo ellos se inician a la vida solos, poco a poco, dan pasitos. Pero hay un tema de esta película que me resulta muy actual, es que no solamente la propuesta es teórica de nocionismo frente a un concepto teórico abstracto, pragmático, una literatura barata, romántica, porque ni siquiera hay acompañamiento en la experiencia, sino que lo que se genera en esta película y lo que se muestra en esta película es algo que vivimos ahora. Tú apuntabas desde el estado de bienestar y comodidad. Es una debilidad enorme, sentimental y afectiva. Tenemos chavales que incluso pueden ser excelentes académicamente, con una debilidad afectiva y emocional impresionante, de tal manera que aunque seas matrícula de honor, la vida te pega un golpe y te tumba. Tenemos, en el orden de lo político, siempre se dice que hay gente de la derecha... Porque son personas que tienen unas grandes carencias afectivas, que no se les ha formado el carácter, pero podemos porque les falta el humus, que es... ¿Cuántas veces en la lucha política, en el terreno cotidiano, la derecha política ha tenido gente mejor preparada como opositores y carreras universitarias, y en cambio no han acogido a fondo el debate en la calle? Es una debilidad afectiva, es una falsa educación nocionista. Bueno, pues en esta película, además, lo que hay es un debilitamiento de los afectos, porque el muchacho, en cuanto el padre le dice no, nadie le enseña a afrontar los problemas. Educar es crecer en la problematicidad. Aquí en la película solo se crece en la conflictividad social, conflictividad pedagógica, conflictividad ideológica, pero nadie me acompaña para hacer ver que un problema es una ocasión de encuentro con el otro y de crecimiento. El chaval, en cuanto tiene un problema, se quita de en medio. Es posible que esta sociedad blandengue, que tiene padres proteccionistas, lo que quiera sea un Estado proteccionista. A más blandenguería, mayor proteccionismo.
Ahí queda ese pensamiento. Tenemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. En un momento dado, Andrés Amorós nos dijo, y no hemos hablado todavía, y yo le paré y le dije, tranquilo, que vamos a hablar. ¿Cómo no vamos a hablar de ello? Y como siempre, es María Cárcava quien nos introduce en el asunto. La Constitución española regula los principios fundamentales aplicables a la educación y establece un reparto de los distintos ámbitos competenciales educativos en favor de las diversas entidades y administraciones presentes en el Estado. Aunque la programación general de la enseñanza sigue siendo competencia de la Administración General del Estado, lo cierto es que las comunidades autónomas han ido ampliando su ámbito competencial hasta completar una absoluta transformación de nuestro modelo educativo, en el que el Ministerio de Educación solo se encarga de sentar el marco en el que debe desenvolverse la enseñanza, dejando a las administraciones autonómicas el desarrollo de programas y planes de estudio que contienen todo tipo de abusos ideológicos y tergiversaciones históricas, así como la posibilidad de decretar la expulsión del idioma oficial de España de las aulas, imponiendo la enseñanza obligatoria en catalán, vasco o gallego. En las últimas décadas, España ha cambiado varias veces de legislación educativa, pero ninguna de tales reformas ha puesto coto a esta peligrosa deriva que exalta las identidades regionales en detrimento de nuestro pasado común. Así, mientras disciplinas que explican nuestro pasado, como la de historia de España, el latín o la filosofía, son vaciadas de contenidos o simplemente condenadas a la irrelevancia residual, la realidad común a la que pertenecemos se torna incomprensible. Y el ocaso de las humanidades coincide en el tiempo con la imposición de nuevas disciplinas adoctrinadoras que condenan a las nuevas generaciones a vivir en un mosaico de reinos de taifas. Andrés, como ves, no se nos escapa nada, ¿eh? No, claro. Mira, quisiera decirlo muy suavemente, pero es un tema muy grave. Cualquier político español, de derechas o de izquierdas, solo con que sea sensato y crea en España y crea en la cultura, sabe que es absolutamente urgente, básico, fundamental, no se puede evitar recuperar las competencias educativas transferidas a las comunidades autónomas, porque eso es una verdadera locura, y lo ha dicho María Cárcava muy claramente. Les pongo ejemplos. Que un niño andaluz estudie a Fernando de Herrera y no estudie a Fray Luis de León, ¿qué es? Pues una locura. Eso ni es cultura ni es nada. Que estudien las lagartijas del río que pasa por su pueblo y no estudien a Cervantes o a Shakespeare, claro, eso es el nacionalismo en el peor sentido de la palabra. Y eso además es acabar con España. Y por supuesto, lo ha mencionado también María, la lengua. Se lo digo con toda sencillez. Miren, la lengua española, la lengua común, con todo el respeto a las demás, la lengua común con la que nos entendemos todos, con la que se entiende un gallego, con un catalán y con un vasco, es nuestra principal aportación cultural, nuestra riqueza básica. Prescindir de eso, negárselo a unos niños, es un suicidio cultural absoluto y un suicidio económico también. Mira, un amigo mío, José Luis García Delgado, está estudiando las implicaciones económicas de la lengua española y, entre otras muchas cosas, cerca del 16% del Producto Interior Bruto de España dependen de la lengua española. Yo pienso la lengua común, las otras también son españolas, ya lo sé, la lengua común, que es una jerarquía distinta, negárselo eso a unos niños porque hayan nacido en Cataluña o en Vascongadas o en Galicia es el peor favor que les pueden hacer. Es una locura y es querer acabar con España. Ahora también me acuerdo en este momento, y acabo, perdona,
una cosa muy clara. El señor Jordi Pujol, que ahora decimos, mucha gente dice, tenía un sentido de Estado. Perdón, ¿un sentido de Estado? Le preguntaron, ¿y a Cervantes le interesa a usted? Bueno, no, a mí Cervantes no, me interesa Goethe, porque claro, Cervantes es de España. Pues así vamos. José Manuel, decía Andrés Amorós que los políticos sensatos tendrían que darse cuenta que hay que dar marcha atrás, que hay que retirar las competencias a las autonomías. Imposible. En materia educativa, ¿crees que eso es posible? ¿O crees que es una vía que ya no tiene marcha atrás, la que se ha iniciado? Vamos a ver, en la vida, de momento, lo único a lo que no se le puede dar marcha atrás es a la muerte. Todo lo demás es susceptible de volver atrás. Yo, hablando de esta cuestión, no me gusta, el tema no me gusta, pero en fin, ya no, que a mí tampoco, pero es así. Ya que se plantea, no, pero a mí no me gusta por razones especiales, y es que, de alguna manera, yo soy responsable del inicio del proceso. Pero... O sea, ¿consideras que tienes una parte de culpa en ello? No. ¿Asumes una culpa? No he dicho eso. He dicho que soy responsable del inicio del proceso. Nadie es perfecto, decía Billy Wilder. Nadie es proceso, pero es que no es lo mismo que tener culpa, que tendré muchas culpas y probablemente las tengo. Pero de lo que me confieso es de ser responsable del inicio del proceso. Y lo que tengo que decir es que lo que está ocurriendo en materia de educación no tiene nada que ver con la Constitución española. No tiene nada que ver con la Constitución española. La Constitución española, que es en lo que yo he sido responsable, y los primeros estatutos de autonomía, que en materia educativa los negocié yo personalmente, no planteaban ningún problema. No planteaban ningún problema, porque según la Constitución, el Estado español, el poder central del Estado, tiene la facultad, entre otras muchas cosas, de determinar cuáles son los contenidos obligatorios para tener títulos académicos en España. O sea, es decir, los contenidos de la educación los fija el poder central. Eso es lo que dice la Constitución, 149.1, 18 me parece que es. Bueno, eso es lo que dice. Y luego teníamos lo que se llama la alta inspección educativa, que es la que tenía que vigilar el cumplimiento por las autonomías de las normas estatales. Es decir, que era la que tenía que ir a los centros, sentarse en el aula y ver qué historia enseñan, y qué matemáticas enseñan, y qué geografía enseñan. Y si no enseñan lo que hay que enseñar, ese centro no imparte títulos académicos. ¿Y eso se ha cumplido? Bueno, entonces, la alta inspección ha quedado muerta pues desde una determinada fecha de septiembre de 1980, donde el Estado decide transferir, para obtener el voto de Jordi Pujol en una moción de confianza, decide transferir la inspección educativa. Y luego, cuando ya tardíamente, después del golpe de Estado del 23F, se crea la alta inspección y se regula, ya la alta inspección es un señor que está en un despacho en Barcelona, otro que está en un despacho en Santiago de Compostela, es decir, una cosa absolutamente inoperante, que no entra en las aulas. Bueno, pero aparte de eso, es en 1990, y tampoco tiene nada que ver con la Constitución, el Estado, el Parlamento español aprueba una ley donde cuando la Constitución dice que los contenidos de la educación los fija, los necesarios los fija el Poder Central, dice que el Poder Central fija el 55 o el 60% de los contenidos. Bueno, y una guerra con algunas autonomías. Y el siguiente paso es que las autonomías imponen para los votos en presupuestos que ese 55% sea de las bases, o sea, que a su vez lo desarrollan las autonomías. Con lo cual, lo que estamos es en una situación de desastre. De la lengua casi es preferible no hablar. ¿Cómo es posible que un español no pueda ser educado en la lengua española en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia? ¿Cómo es posible que incluso en algunas de estas regiones es que no puedan ni hablar en castellano? No, que no pueden ni hablar en castellano, pero ¿cómo es posible? En el recreo habrá un inspector para ver que no hablen castellano. Bueno, eso es de mentira. Y para vigilar sus juegos, para que no jueguen los niños al balón y las niñas a la comba, ¿no? Y para vigilar. Realmente esto es muy interesante porque fijaos que mientras las autonomías o los gobiernos autonómicos lo que están poniendo más énfasis es en formar paletos, o sea, gente que fuera del horizonte de su aldea desconozca el mundo. El Estado,
o los sucesivos gobiernos lo que tratan es de adoctrinar ideológicamente. Es decir, por una parte está ahora mismo tenemos al gobierno obsesionado en generar una especie de moral pública o de amoralidad pública a través de asignaturas como educación para la ciudadanía, educación sexual, vigilando los juegos de los niños, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos a las autonomías todas engolfadas, ¿no?, en enseñarle las 27 variedades de lagartija autóctonas, ¿no?, de que se estudien los 200.000 afluentes y subafluentes del río que pasa por su región, y que ignoren oceánicamente todo el resto de la cultura la española. pelea sobre el flamenco, si es andaluz o es extremeño, por Dios, ahí vamos. Es una cosa monstruosa. O sea que Keating quitaba una hoja, aquí el poder, Bueno, aquí lo que quitas todas las demás y deja una, ¿no? Deja una, pero la que él quiere, claro, la que él quiere, ¿no? Probablemente aquí habría mucho que hablar, por ejemplo, de los libros de texto. Yo creo que... porque los libros de texto, esto es una selva, una auténtica locura, ¿no? Una monstruosidad. Los libros que hoy en día se están editando. Una propuesta iba a hacer, que es que realmente se pueda unificar la educación, pero que lo que se quita es autonomías no lo coja el gobierno. Que de una vez nos dejen a las familias y a los centros educativos educar. Hay un problema que el gobierno siente las bases. Oiga, usted tiene que dar un programa de historia de España. Usted tiene que dar un programa de álgebra. Usted tiene que dar un programa de aritmética. Pero, oiga, y a partir de ahí, salvo comprobar que se ejecuta, olvídese de nosotros, por favor. Los libros de texto es un dramón, aparte que hay 17 ediciones por las 17 autonomías y demás, todos los sistemas educativos tan diversos que tenemos. La misma editorial, el mismo libro, no tiene nada que ver el que se enseña en Valencia, en Madrid o en Vascongadas. Aparte de eso, el gran drama que yo veo en los libros de texto es que en la práctica, dada esa dejación que en la práctica están haciendo muchos profesores, es el único elemento que cohesiona a los distintos colegios. Hay un colegio esta editorial y eso es lo que explican los profesores. Es un mundo al revés. Las editoriales las que están haciendo de cohesión de lo que está educando en los colegios. Pero unas editoriales cada vez están muy ideologizadas y muy ligadas a grupos de presión y a grupos de opinión. Es un mundo realmente perverso, por eso yo diría otra vez a los profesores: usted es el maestro, y un maestro tiene discípulos, y un maestro utiliza materiales, libros, pizarras, pero utiliza nada más. Y mientras el maestro no recupere su relación con el alumno como un discípulo, al cual tiene que ayudar a despertar, tiene que enfrentarle a la vida, tiene que enfrentarle a sus compañeros a la realidad, y tiene que ser capaz de despertar en él todas sus capacidades que tiene y desarrollarlas, mientras no volvamos así, y la familia no vuelva a recuperar su capacidad y su libertad de elección de centro, de elección de modelo, realmente este sistema, por muchas leyes, por muchos pactos educativos, que no tiene solución. Y mientras no sepan de verdad hablar y escribir y expresarse en lengua común, y mientras no sepan la historia de España, lo que ha sido, y la literatura española, y algo bueno que es nuestra vida, nuestra tradición, nuestras raíces, mientras no sepan eso, vamos muy mal. Totalmente de acuerdo. Me quedaba por responder a una pregunta del director del programa, que si tiene solución. La opinión mía, que es una opinión muy profundamente estudiada con otras muchas personas dentro del ámbito de la Universidad San Pablo, que nos hemos planteado ese tema y lo hemos publicado y lo tenemos ahí para el momento en el que sea posible hacerlo, que no es hoy porque los políticos del momento no tienen voluntad ninguna, al parecer no tienen voluntad o posibilidades. No quiero hacer juicios de intenciones ni de valoraciones. La fórmula nuestra es es imprescindible ir a una reforma constitucional. Una reforma constitucional que ya sé que hoy no se puede hacer, ya lo sé, pero llegará un momento, porque los países siempre tienen momentos de cambio, momentos de crisis, donde lo que ayer era imposible, hoy es que la gente en la calle lo está demandando. Eso lo vemos en la historia de España, en la historia de Francia, en la historia de Italia, en todas las historias del mundo. Bueno, nosotros para ese momento tenemos preparadas unas soluciones a este y a otros problemas. Pero perdona, porque la crisis económica, y no quiero salirme del tema, ha hecho que mucha gente abra los ojos a que la realidad autonómica, tal como está ahora en España, es insostenible económicamente. Pues yo modestamente añado, también educativa y culturalmente. En cualquier caso, sea en la lengua común, sea en catalán, sea en vasco o en gallego, el problema educativo queda intacto, porque en catalán, en gallego o en castellano puede haber un Keating o puede haber un verdadero educador. Claro, no, sí, eso desde luego. Claro. Lo que pasa es que si encima el Keating, pues... Si además
encima sus horizontes mentales pues son los del terruño o aldea, pues encima estás fabricando, aparte de gente totalmente confusa, la cueva encima la haces más símbolo, pequeña claro. y más claustrofóbica, Esto ¿no? es. No, verdaderamente el momento es dramático. Un asunto del que no se suele hablar, por ejemplo, son las lecturas. Muy importante. Las lecturas en las escuelas y colegios españoles ahora mismo, bueno, aparte que son de una calidad abyecta, pero es que además es literatura ad hoc. O sea, hoy en día en las escuelas los niños están leyendo libritos sobre violencia de género o sobre, no sé, lo que esté de moda en ese momento, ¿no? O sobre, en fin, cualquier... Pero me interesaría saber si los alumnos ven a un profesor disfrutando con ellos de una lectura común. Bueno, muchos de estos profesores sí disfrutan porque son profesores ya formados, Bien. formados en los principios del régimen. O sea, cuidadito, ¿eh? Porque es que, claro, hoy en día las escuelas de maestros son viveros de genízaros de la ideología gubernativa. O sea, que es que esto es algo... No sé si tú esto lo conocerás bien, me imagino, el gran drama Juan que Antonio. tenemos los directores Las escuelas es encontrar, normales de maestros, pues en fin, son... es encontrar maestros con el sentido pleno. Decías de las lecturas, el gran problema que tenemos hoy día es más básico, es que hay un analfabetismo funcional. O sea, este sistemas ideológicos, en los maestros y en los alumnos, en los alumnos más, evidentemente, pero los maestros, si te encuentras, propones a un maestro, tenemos que recomendar estas lecturas, y te dicen, y es que eso yo no lo he leído. Bueno, ¿qué has leído? Y te das cuenta que es que no ha leído, no tiene la capacidad de ofrecer, no digo 1000 libros, 100 libros, 10 libros a su clase, no tiene esa capacidad. Uno, como Keating. Efectivamente. Es el nombre de un solo libro. Entonces le ofrece uno y además se lo ofrece de una forma estanca. Es un gran problema. Y el alumno no le permite abrir horizontes. El gran drama es que estamos en un analfabetismo funcional y tanto los alumnos como los maestros. ¿Encontraremos maestros? Hay que formar maestros. Pero eso es la universidad. Pero la forma, ¿coincides claro. en esta visión de que hoy en día los maestros ya están siendo formados ideológicamente Están también? deformados o formados de esa manera, cierta. Si te contara lo que pasa en muchos claustros de profesores de colegios e institutos, fliparías. Cuéntanos un poquito, que estamos Pues acabando el programa. Mira, ya no es anormal que en determinadas cuestiones de orden académico, etcétera, lo que importa no es la finalidad educativa de cara al alumno, sino muchas veces mi horario, mi conveniencia. Eso es habitual. Por ejemplo, el fin se convierte en medio y el medio el fin. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Este ha sido el primero de muchos programas que dedicaremos a la problemática de la educación. Espero que ustedes sigan ahí para verlos, apoyándonos con su presencia. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a nuestros invitados. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y en unos segundos le anunciamos cuál será el asunto de nuestro próximo Lágrimas en la lluvia. Hoy hemos hablado de autoridad y creo que se nos han quedado muchas horas en el tintero. Por ejemplo, Cárcava, tú reconoces mi autoridad porque me reconocerás que los gordos imponemos mucho, ¿no? Qué pesado estás hoy con lo del gordo. Mira, Prada, me impones mucho, pero en ningún caso por esos kilitos de más que dices que tienes. Reconozco tu autoridad, especialmente porque no eres autoritario. Y la verdad es que no sé qué más decirte, Juan Manuel. Bueno, pues no sé, pues que soy una persona autorizada. Sí, Luego... no soy autoritario, pero soy autorizado. Es que luego me preguntas esto para luego decir que soy una rebelde, o sea que... En fin, la semana que viene les ofreceremos un programa que en cierta manera es la continuación natural de este que hoy les hemos ofrecido. Un programa sobre el concepto de autoridad tan desprestigiado en todos los niveles, familiar, educativo, político, religioso, como corresponde a una sociedad que ha hecho del igualitarismo una nueva forma de sibilina esclavitud. E ilustraremos nuestro debate con una magnífica película dirigida por Martin Scorsese, El color del dinero, en la que un veterano y atractivo Paul Newman apadrina al novato y ambicioso Tom Cruise, que resulta ser un auténtico superdotado para el juego del billar y también un perfecto cantamañanas.
No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes, a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.